Hola a todos, nuevamente bienvenidos al canal de Filósofo 777. Estamos ante un nuevo escenario que está viviendo Venezuela y que podría generar una cierta reacción de todo lo que es el pueblo venezolano. Me refiero a una lucha de clases, a una lucha de status quo. Y hablo nada más y nada menos de que el día de ayer dieron inicio las clases en Venezuela y comenzamos también a nivel universitario con las protestas. Una de las más grandes fue la Universidad de Carabobo, donde se exige el respeto a los derechos laborales, donde se exige el respeto a las tablas salariales, donde los que tenemos maestrías y doctorados por nuestra capacitación exigimos que se nos reconozca. Pero parece que este gobierno, este régimen, tiene la idea de crear un Estado marxista y que propone el régimen y sus asesores extranjeros llevarnos a una fase superior de la sociedad comunista. A eso me refiero cuando el decreto 3601 del 31 de agosto contempla un salario mínimo mensual de 1.800 bolívares soberanos, que en la práctica se está transformando en un solo salario único, lo que es el pensamiento socialista. El decreto desconoce de facto los contratos colectivos y se transforma en un mecanismo de dependencia ante el Estado. Recapitulemos, en 1875 Karl Marx planteaba en cuanto a las remuneraciones que en la primera fase de la sociedad comunista se debía aplicar el principio de que a cada quien según su aporte, pero su objetivo era la igualdad de todos bajo un Estado que fuese el dueño de todos los medios de producción. Puesto que la capacidad de los hombres no son la misma, afirmaba Marx, en la fase superior de la sociedad comunista, la fórmula a aplicar debía pasar de cada cual según sus capacidades a cada cual según sus necesidades. Suena bien ante oídos incautos, pero no funciona así. Ahora todos somos iguales. Me comentaba cierto ayudante como trabajador revolucionario de un negocio. Pocos días después pasé por el mismo negocio y habían cerrado. Ese hombre estaba feliz porque habían puesto el salario a todo el mundo de igualitario, sin él haber ido a la universidad, sin haber estudiado, sin haberse formado, y entonces iba a ganar lo mismo que ganaba el gerente de la empresa porque simplemente así, es así. Como le dije, al pasar días después, el negocio había cerrado. Al declarar la inconstitucionalidad del decreto, la Asamblea Nacional plantea que el gobierno ha violado 80 años de la lucha laboral y sindical en Venezuela y en el mundo. La Constitución establece que los derechos alcanzados son progresivos. El artículo 81 de la Constitución dice: ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y los beneficios. El referido decreto destruye todo incentivo a la eficiencia, a la productividad, a la capacitación. ¿Para qué hace falta capacitarse si todos somos iguales? De paso, los medios de producción del Estado, así como los que están expropiados, están todos quebrados. Desde el punto de vista económico, el decreto que firmó Nicolás Maduro es una aberración. En realidad a nadie le importa cuántos bolívares gana. Lo que importa es cuántas cosas se van a poder comprar con los 1.800 bolívares que dicen que van a ganar. A esto es lo que ellos llaman un salario real. Como cabe esperar, la reacción inmediata fue el cierre de innumerables establecimientos industriales, comerciales y de servicio. Afectó a todos, pero en particular a los más pequeños comerciantes, que en conjunto son los que más empleos aportan. El impacto fue especialmente doloroso en el sector educativo. Un gran número de colegios privados e institutos donde se impartían las enseñanzas han cerrado. Además, puesto que a partir del 1 de septiembre las liquidaciones tendrían que realizarse en función al nuevo salario, infinidad de patrones liquidaron antes a sus trabajadores o peor aún, cerraron, como en el caso de ciertos amigos que les comenté al principio. El saldo fue un ejército de desempleados que actualmente pululan en las calles buscando empleo. El más devastador impacto será de carácter monetario. El decreto impulsó una aceleración vertiginosa de la hiperinflación. El aumento de salario decretado se está escurriendo como sal y agua entre las manos de los trabajadores y al final el salario real caerá. A pesar de la fricción que usted pueda sentir o el dolor que se pueda sentir como venezolano por quitarnos los años de
de haberle dedicado a la formación, haber estudiado con el propósito pues de figurar y de obtener mejor remuneración según los ingresos salariales, ahora bajarnos a cero nos va a colocar en una situación bastante difícil. Por otro lado, la moneda, al perder los 5 ceros, el aumento porcentual de la liquidez monetaria en poder del público, está acarreando un incremento descomunal de los precios. En los siguientes 15 días de su entrada en vigencia, esa liquidez del poder público aumentó en un 47%, y es que al no disponer de ingresos para atender las necesidades del sector público derivadas de dichos decretos, el régimen tendrá que recurrir con mayor intensidad al Banco Central de Venezuela para que financie sus gastos con más impresión de dinero inorgánico. Por otra parte, para poder subsistir, las empresas trasladarán los costos del decreto a los precios, o bien disminuirán su nómina, o ambas. Además, en una economía desabastecida por la caída de la producción, la especulación estalla de manera inevitable. Las consecuencias de dicho decreto y del conjunto de política económica del gobierno son obvias: hiperinflación, devaluación, destrucción del aparato productivo, caída del Producto Interno Bruto y un incremento impresionante del desempleo. Augura para Venezuela una tormenta perfecta que se alinearía para que Venezuela despierte y haya un reaccionar para el próximo mes de noviembre, octubre-noviembre, donde veríamos en las calles mayor protesta que las que estamos viviendo en Venezuela el día de hoy, donde al día se viven más de 180 protestas, la mayoría de ellas por falta de insumos, por problemas de salario, por problemas de falta de gas, de electricidad y de los servicios públicos. En fin, estamos preparándonos para ese momento difícil gracias a un decreto que, como le dije en un principio hace varias semanas, nos llevaría a una reacción popular. Hay una desarticulación general de la economía, mientras las políticas públicas no sean capaces de devolver la confianza y de garantizar la seguridad jurídica, de traer inversionistas, de estimular la fuerza productiva, de aumentar la productividad y el salario real, todo en un ambiente de equidad social. La situación entonces en Venezuela seguirá empeorando, y no es que pretenda ser profeta del desastre, pero es una realidad a la que todo venezolano debe enfrentarse, donde habemos tantos personajes que tenemos capacitaciones y formaciones por encima de un nivel de pregrado, superamos el posgrado, algunos el posgrado, que nos reduzca nuestro salario a 1.800 soberanos, el mismo salario que gana una secretaria, que gana un bedel, que gana el vigilante del centro comercial. Y no estoy menospreciando a las personas, sino estamos hablando, vuelvo y repito, de la formación que se hizo en un principio con el propósito pues de mejorar nuestro estilo de vida, nuestra calidad de vida, y que ahora nos veamos en esta situación donde nuestro reconocimiento de la capacitación pues lleve a una Venezuela mediocre. ¿Por qué? Porque de consolidarse este poder, pues el venezolano diría: ¿para qué voy a estudiar un posgrado? ¿Para qué voy a sacar una maestría? Si simplemente siendo un empleado, siendo licenciado o siendo bachiller pero insertado con un plan del gobierno, ¿para qué me voy a capacitar si ya realmente voy a ganar lo mismo que gana el director, el rector de la universidad, el decano, si todo el mundo, si quedan eliminadas las tablas de los convenios colectivos y de los salarios establecidos por los diferentes sindicatos laborales? Esa es en parte lo que se nos avecina. Por otro lado, con el nuevo plan que tendría Nicolás Maduro de hacernos el pago después del 5 de noviembre, lanzar el decreto para pagarlos a todos en petros, en moneda que no existe, pues generaría un verdadero caos que llevaría a Venezuela al hecatombe. Esta es la información que les traigo. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si tú eres estudiado, si tienes formación de pregrado, posgrado, ¿cómo piensas que ves el futuro para Venezuela? Déjame tu opinión. Quisiera saber qué crees. Si eres un joven que todavía no has terminado el bachillerato, te pregunto, ¿te gustaría sacar un posgrado sabiendo que vas a ganar lo mismo que un bachiller en su trabajo de vigilante, sin formación profesional? Déjame esa información, ¿vale? Regálame un like, no te cuesta absolutamente nada. Sígueme en mis redes sociales, Instagram y Twitter, a través de @filosofo777usa, a través de facebook.com/filosofo777usa, y si no te has suscrito al canal, suscríbete. Un abrazo rompe costillas y mil bendiciones para todos.